Hey, hola, ¿qué tal? Nuestro grupo está conformado por Diego Lancheros, Fabián Luna, Angie Murcia, Juan Pulido y hoy les venimos a hablar acerca del proyecto final del espacio académico Transformación de Energía, quien el líder es el ingeniero y doctor Dionisio Malagón. La descripción del problema puesto sobre la mesa es la siguiente. Tenemos que generar energía suficiente para una región del país, en Colombia, la cual corresponderá a 1 megavatio de potencia a partir de una fuente de biomasa, en este caso, para cual nos corresponde biomasa forestal. Y para esta sección haremos el análisis para la región de la Amazonía en la parte colombiana. El proceso que llevaremos a cabo será la gasificación y este será el que será analizado a partir de la biomasa forestal y será comparado a su vez con la energía solar. Se compararán aspectos tales como la producción de energía, el espacio requerido y el consumo de recursos para realizar la cantidad de potencia que se solicita. Bueno, la caracterización del Amazonas. Pues se sabe que una de las especies más abundantes en la selva amazónica es la palma, y pues aunque parezca difícil de creer, hasta ahora los científicos no tenían claro cuál era la especie más abundante en esta selva, y tampoco se sabía cómo se distribuía exactamente, ya que pues en sus casi 6 millones de kilómetros cuadrados hay una gran variedad vegetal. No fue hasta que el investigador Hans Stich y un equipo de más de 100 colegas acaban de publicar en Science un estudio en el que a partir del análisis de la variedad en 1.170 terrenos, establecen por primera vez un catálogo de la diversidad de árboles en la cuenca amazónica. Este resultado es muy llamativo, ya que de las 16.000 especies de árboles que se calcula que hay en el Amazonas, 227 ocupan la mitad de la población, es decir, un 1.4 de especies es responsable del 50% de los ejemplares. En otras palabras, es uno de los ecosistemas más ricos y más diversos del mundo que depende de un conjunto extremadamente pequeño de especies. También hay que aclarar que pues, en Colombia la selva amazónica tiene una superficie de 109.665 kilómetros cuadrados. Bueno, entonces ahora hablaremos sobre el proceso de gasificación que consta principalmente de 4 etapas: secado, pirólisis, combustión y reducción. Aunque estas etapas son frecuentemente moldeadas en serie, no hay un límite claro entre ellas y a menudo se superponen. Es un proceso típico, la biomasa inicialmente se calienta y luego se somete a degradación térmica o pirólisis, en donde los productos, gases, sólidos y líquidos reaccionan entre sí, así como en el agente gasificante para poder formar el gas final. A continuación explicaré brevemente cada etapa. Inicialmente tenemos el secado, que es cuando la biomasa se encuentra en la parte superior del reactor, se calienta y se seca, evaporando parte de la humedad contenida en ella, utilizando el calor producido por reacciones de combustión. Para la combustión de un gas de combustible con un valor calorífico aceptable, la mayoría de los sistemas de gasificación usan biomasa seca con un contenido de humedad entre un 7 y un 20%, mientras que al tener la madera recién cortada, este porcentaje de humedad oscila entre un 30 y el 60%. En estas condiciones, cada kilogramo de humedad de biomasa consume entre 540 kilocalorías de energía que la misma biomasa debe suministrar para evaporar el agua. Igual cabe recalcar que la energía consumida en este proceso no es recuperable. Posterior a este tenemos la pirólisis, que este es un proceso de descomposición química sin casi presencia del oxígeno, que ocurre entre 300 y 500 grados Celsius. En esta etapa se desprecian los gases de combustible más volátiles, algunos de los cuales no se queman por la ausencia del oxígeno y se convierten en alquinatres. La pirólisis, que procede a la gasificación, consiste en la descomposición térmica de las moléculas de hidrocarburos más pesados presentes en la biomasa para dar origen a moléculas de gas más pequeñas, sean condensables o no, sin reacciones químicas importantes con aire, gas o cualquier otro gasificante. Posterior a esto tenemos la oxidación o combustión. En esta zona, una parte del residuo carbonoso se mezcla con el agente gasificante, y si este agente es aire, se produce CO2 y se mantiene la temperatura entre 600 y 1400 Celsius, debido a que la cantidad del aire introdujida al inferior es la estequiométrica requerida para una combustión completa. Por lo tanto, se produce una combustión incompleta que genera CO. Parte de esta pues se combina con O2 para producir otra reacción de combustión. Esta etapa produce el calor necesario para llevar a cabo las reacciones que lo requieren, como el secado y la pirólisis, además de suministrar el calor a reacciones de reducción que son endotérmicas para mantener así las temperaturas. Las cantidades relativas de combustible, oxidante y vapor del agua regulan la fracción de carbono u oxígeno que reaccionan según las reacciones iniciales.
Sin embargo, cualquier cantidad de oxidante adicional es requerido para mantener las reacciones endotérmicas a la temperatura adecuada. Estas causan que aumentar innecesariamente la temperatura del gasificador, igualmente las pérdidas. Y esto se traduciría en una reducción de la eficiencia y el poder calorífico pues, del gas producido. Y por último, tenemos la reducción o gasificación del residuo carbonoso. En esta etapa se produce después de la pirólisis y las reacciones correspondientes se llevan a cabo en paralelo con la etapa de combustión. Aunque el calor y los productos de la combustión como el CO2 y el H2O son requeridos para esta etapa, la reducción es más compleja de todas las etapas y envuelve a reacciones químicas como lo son el H2O, CO2, O2 y H2. Así como entre los gases desprendidos de otras reacciones, las de gasificación del residuo carbonoso producido pues, son las más importantes. Bien, ahora vamos a hablar del ciclo implementado y las razones por las cuales lo hicimos. En este caso podemos observar que el ciclo que se implementó es un ciclo combinado entre Rankine y Brayton, con lo cual vamos a obtener un suministro de biomasa, una limpieza del gas y un generador eléctrico que salen en el extremo derecho del gasificador. Vemos que se realiza un calentamiento por medio del ciclo Brayton en el gasificador y se obtiene también la salida de lo que necesitamos teniendo en cuenta las condiciones de biomasa que se requieren desde el principio. ¿Por qué el ciclo Brayton escogimos en este caso? Pues bien, es un ciclo que permite refrigerar y calentar a la vez. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar la gasificación sin tener en los equipos un proceso de sobrecalentamiento. Ahora vamos a hablar sobre el proceso que llevamos a cabo. En este proceso se puede ver reflejar en este diagrama en el cual partimos desde el hecho de contar cuál es la materia prima con la cual se puede realizar la fabricación de energía eléctrica por medio de biomasa forestal y las condiciones, el transporte, la inspección de la calidad, la obtención de esta materia prima y la transformación hasta posteriormente cumplir con el proceso de gasificación que se requiere. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el siguiente diagrama. En este diagrama vemos un método de extracción, el cual se llama extracción con acetona, que se realiza la biomasa y por este medio se utiliza un catalizador llamado acetona que se libera en tres tipos de resultados y en estos serían aceites, polifenoles, hidrocarburos. Y esto es un proceso similar al que vamos a tener que manejar con la biomasa forestal por medio de la gasificación, pues es un proceso que se puede comparar al obtener los gases que se observan y al final los productos que se pueden estimar de esta manera. Bueno, el balance químico. Se tomó en cuenta el porcentaje pues, de la composición química de la madera, el cual es aproximadamente un 1% de nitrógeno y otros minerales, 6% de hidrógeno, 43% de oxígeno y un 50% de carbono. Para esto, pues, se tomó en cuenta la cantidad de humedad que requiere la madera para poder ser utilizada como madera y pues se llegó a la conclusión que es un 20% de exceso de humedad. Este porcentaje pues se puede evidenciar en la última ecuación donde ya está todo balanceado. Ok, respecto a los equipos requeridos, primero se tomó en cuenta la turbina de vapor, la cual se adquirió de la empresa Siemens. Esta cuenta con un diseño robusto y versátil. En la parte inferior izquierda podemos ver un generador eléctrico de la empresa Caterpillar. Este a su vez también es un diseño robusto que gracias al bloque de alta velocidad que proporciona una vida útil, prolongada y reduce los costes de operación. El siguiente es el compresor de la empresa Vogue. Este compresor es uno de la nueva generación de la serie llamada SDF, que consigue mejorar muchísimo más a sus predecesoras y optimiza significativamente la eficiencia, la suavidad y los niveles de presión que maneja. Podemos observar también el ventilador, el cual es de la empresa Rates. Estos ventiladores tienen una aplicación, una medida nueva para los clientes, ya que este nuevo diseño facilita el cambio de componentes, ya sean los individuales, y provee a su vez una muy atractiva relación de costos-beneficio. Y por último tenemos la bomba de la empresa Bosch. Esta bomba cuenta con un módulo de alimentación que se utiliza para transportar el agua de alimentación a la caldera pirotubular y esa alimentación se puede equipar opcionalmente ya sea con el motor o con un convertidor de frecuencia para regular el caudal de dichos fluidos. Bueno, en pantalla se muestra la distribución de planta requerida para la implementación del proceso de gasificación de biomasa, la cual tiene una dimensión de 31 metros por 21, en donde se tienen locaciones necesarias como lo son la recepción, los baños, especialmente el almacén, que es donde se tendrá la materia prima. Y del mismo modo también se cuenta con un espacio para la planta donde serán ubicados los equipos necesarios para este proceso de generación de energía.
Ok, respecto a la comparativa de la biomasa forestal por gasificación y la energía solar, tenemos, empezando con la biomasa forestal, que en Colombia, en la región de la Amazonía, al ser una zona remota y de difícil acceso, una planta de biomasa equipada con una caldera de 1 megawatt de potencia puede costar alrededor de unos 1.000 millones de pesos colombianos por megawatt. Y esto estimándolo con todos sus costes incluidos, más los costes obviamente del proceso de deforestación, da un costo cercano de 41.000 millones, como podemos observar. Respecto a los costos, la energía solar en Colombia, con la instalación de la planta, respecto de 1 megawatt, del mismo modo se agrega pues el valor del espacio a implementar, el cual se supone que es de 2 hectáreas. Esto llega a tener un costo total de 32.000 millones de pesos colombianos. Respecto al impacto ambiental de la biomasa forestal, este es elevado según la responsabilidad pues, empresarial que sea asumida por la entidad, puesto que ésta deberá realizar una deforestación equivalente o superior a la tala de árboles llevada a cabo. Es necesario también recordar las emisiones que surgen a través del proceso de gasificación y la necesidad de no permitir que estas emisiones se fusionen pues, con el entorno. Respecto al impacto ambiental en la energía solar, este tiene la implementación de un método en el que las plantas de energía solar también tienen impactos ambientales negativos, al igual que pues, los combustibles fósiles. Pese a ello, pues la fabricación, el uso y la disposición final resultan cada vez menos contaminantes. Entonces es por esto que se establece que actualmente las instalaciones con energía solar evitan más contaminación que incluso la que se ha generado pues, en los últimos 40 años con el desarrollo de dicha tecnología. Entonces pasamos al tema de la eficiencia. Tomando en cuenta todo esto, la biomasa forestal cuenta con una eficiencia del 100% respecto a la energía solar, la cual es del 90%. Bien, ¿qué podemos concluir a partir del trabajo que hemos realizado y que hemos expuesto hasta ahora? Primero, sí es posible realizar dicho proyecto con base en las condiciones que se espera obtener. Sin embargo, esto se debe realizar en espacios tales como la Amazonía, gracias a que es un lugar rico en la biomasa que se está solicitando, en este caso la forestal, y un lugar en el cual se puede obtener el espacio solicitado para cumplir con los requerimientos de la planta y de los lugares de extracción de biomasa. Segundo, ¿es recomendable realizar la gasificación de biomasa forestal en la Amazonía con dichas condiciones? La verdad es que no. Al ponerlo en comparación con la energía solar y tener en cuenta que en estimación se puede obtener una inversión inicial alrededor del 30% superior a la inversión que se debería realizar para estas mismas condiciones con energía solar, la respuesta sería que la energía solar es un mejor método de obtención de energía eléctrica para la Amazonía, teniendo en cuenta las afectaciones al ecosistema que se tendría en caso de la tala y la poca o inexistente reforestación de las zonas que han sido extraídas con sus recursos naturales. Por lo tanto, es posible concluir al final de todo que sí es posible llevarlo a cabo, sin embargo, no es una recomendación y existen mejores métodos de obtención de energía eléctrica para cumplir este fin. Muchas gracias.